Llegó el día, llegó la hora. Este es su programa Lecciones que Transforman. Bienvenidos todos. Yo siempre digo que es un placer estar aquí. Es un placer compartir con usted la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Soy muy feliz por su cariño, por su audiencia, por su amistad, por sus oraciones, porque usted está siempre con nosotros. Nuestro deseo para usted y para toda su familia este año 2021 es que sea un año de muchas bendiciones, muchas realizaciones, muchas conquistas por la gracia de Dios. Es verdad que la vida no es un mar de rosas, amigos, pero vamos a mirar adelante con alegría, con esperanza, con optimismo, con la certeza que en medio de las dificultades de la vida, la presencia y bendiciones de nuestro Señor nos acompañarán. Dios tiene hoy para usted y para mí una palabra de vida, una palabra de esperanza, de ánimo, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero no se quede usted solo con la maravillosa palabra de Dios. Recuerde compartirla con sus familiares y amigos. Envíe el estudio de hoy al WhatsApp, al Telegram o al perfil de sus seres amados. Estoy muy seguro que muchos de ellos le agradecerán por la gentileza de compartir la palabra de Dios con ellos. También quiero invitarle a dejarnos sus comentarios. Cuéntenos cómo están. Cuéntenos si están mirando el programa solos o acompañados y desde qué lugar nos miran y escuchan. ¿Desde algún país de Sudamérica tal vez? ¿De Centroamérica, Norteamérica o Europa? Haznos saber, por favor. Estaremos contentos de conocer hasta dónde está llegando la señal de Lecciones que Transforman. Agradezco a los que ya se animaron a dejarnos sus comentarios. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Segundo Arévalo, Vicente Torres, Lito Flores, doctor. Un saludo. Bueno, vamos a estudiar. Tenga lista su guía de estudio de la Biblia, que lleva por título Isaías, consolaos pueblo mío, y también sus útiles de estudio, como lapiceros, resaltadores, por supuesto su cuaderno de apuntes,
y en definitiva la Biblia, la palabra de Dios. Tenga lista allí, por favor. Vamos a empezar el estudio. Oremos, por favor. Querido Señor, gracias porque tú eres bueno y estás con nosotros a cada instante, a cada momento. Estamos estudiando un libro apasionante que es Isaías. Señor, ilumina nuestra mente para entender tu palabra, para sacar lecciones que transformen nuestras vidas y ser semejantes a ti, y prepararnos para encontrarnos contigo cuando vuelvas por segunda vez. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están aquí reunidos, que han separado este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Ya estamos listos entonces. Un saludo para Alejandra Zabaleta que nos mira desde España. Un saludo, Alejandra. También está con nosotros Alicia Vargas. Un saludo. Sofía Torres, Rocío Canoa, también Rocío Canoa, Harley Pérez, Hugo Malca, Edith Torres, Edwin Percy Muñico, Claudia Portales, Filomena Villegas, Josefina Lara, Abel García y todos los que están dejando su comentario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el título del tema de esta semana, de esta nueva semana, es Por las malas. Debemos comenzar diciendo que el estudio de esta semana es la continuación del estudio de la semana pasada. Es por eso que me es necesario hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí en el estudio del capítulo 7 del maravilloso libro de Isaías. Sin embargo, antes de continuar, quiero pedirle, por favor, que a partir de este momento usted ponga mucha atención y concentración al estudio de hoy y los días que vienen. Seguro que usted ya se ha dado cuenta que gran parte del estudio hasta aquí trata de mucha historia antigua, ¿no? Pero en realidad, de esta historia antigua, estamos sacando y seguiremos sacando durante todo este trimestre muchas lecciones, muchas enseñanzas que pueden transformar nuestra vida para bien. Lo que el profeta Isaías nos entrega en su libro definitivamente nos sirve en la actualidad para vivir una vida de obediencia y confianza en Dios. Es verdad que estamos hablando de historia, como dijimos hace un momento, pero también esta historia debe ser aplicada a nuestra vida para no cometer los mismos errores del pasado. Usted se dará cuenta que en el libro de Isaías encontramos a un Dios que ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos, pero ellos rechazaron las palabras cariñosas y tiernas que les expresó cuando les hizo el llamado por primera vez. Es por eso que tuvo que hablarles con estruendo y firmeza para que pudiesen escucharlo. Así que vale la pena, amigos, estudiar la historia pasada del pueblo de Dios para aprender hoy de los errores de ellos y no volver a cometerlos. Pero para esto necesitamos de mucha atención y concentración para que no se nos escape ninguna lección poderosa que Dios quiere darnos, quiere brindarnos. ¿Está bien? Ahora, en principio, lo que debemos saber y recordar es que Isaías capítulo 7 y capítulo 8 forman una unidad sobre el juicio contra Judá, incluyendo a Aram e Israel. La última parte de Isaías capítulo 7, que abarca los versículos 17 al 23, trata de los enemigos de la nación de Judá. En estos versículos, Isaías menciona a pequeños seres vivos como la mosca y la abeja, que son símbolos de las naciones extranjeras y también instrumentos divinamente designados en la futura devastación del pueblo de Dios. Estos capítulos también testifican que Dios envió muchas señales a Judá sobre su juicio inminente. Por ejemplo, el nombre del hijo de Isaías. Dios pide a Isaías que escriba un nombre para su hijo. El nombre del hijo del profeta fue Maher Salalás-Baz. Eso lo veremos durante esta semana. Este nombre fue un claro pronunciamiento de los próximos acontecimientos que ocurrirán
con el pueblo de Judá. El estudio de hoy domingo 17 de enero es o lleva por título Profecía cumplida. Para entender el tema de hoy y de esta semana, es necesario hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos la semana pasada, dijimos, puesto que el estudio de esta nueva semana es la continuación de la anterior. Y así que, una vez más, le pido mucha atención. La semana pasada se ha estudiado el capítulo 7 de Isaías y nos habló sobre el rey Acaz. Acaz era miembro de la dinastía establecida por David. Era el hijo de Jotán, que a la vez era hijo del rey Usías. Acaz era joven e inexperto. Había llegado al trono recientemente a los 20 años. En ese momento, Siria y el reino del norte, llamado Israel, se habían unido para atacar a Jerusalén, la capital del reino del sur, conocido también como Judá. Pero la coalición sirio-israelita no estaba logrando conquistar la ciudad. Pero a pesar de eso, Acaz no quería arriesgarse esperando que lo atacaran para recién pedir ayuda. Así que en vez de pedir ayuda a Dios confiando en su poder extraordinario e infinito, pidió ayuda a Asiria, un reino humano y pagano con poderes limitados. Para que Asiria se animara a ayudarle, Acaz envió un costoso soborno al rey llamado Tiglat-Pileser III, junto con un mensaje que decía: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Al recibir el soborno y este mensaje de parte de Acaz, el rey asirio cumplió con mucho gusto la solicitud de ayuda y marchó con su ejército a Damasco, la capital de Siria, la invadió y la conquistó. Se llevó a sus habitantes cautivos y mató al rey sirio. Y así finalizó el reino de Siria y la amenaza sirio-israelita a Judá. A primera vista, bien por Acaz, ¿no? Humanamente, el acto de pedir ayuda al rey de Asiria fue una estrategia muy brillante que realizó el rey Acaz, el rey de Judá. Pero amigos, escuchen bien lo que les voy a decir. Siempre debemos recordar que cuando el ser humano deja a un lado a Dios y no lo considera en sus planes y estrategias para alcanzar sus objetivos, y por el contrario, confía en los poderes terrenales, lo que le espera solo es desgracia y destrucción. Nunca se olvide de eso, por favor. Así es como la Biblia lo deja en claro cuando Dios dice a través del profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 17, versículos 5 y 6, lo siguiente: Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Qué tremenda declaración es esta, queridos amigos. Tremenda. Marque en su Biblia este texto para no olvidarse nunca. Pero el profeta continúa describiendo en el versículo 6 cómo terminan los que confían en los poderes humanos, en la fuerza humana y dejan a un lado a Dios. Dice: son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Mi querido amigo y amiga que me estás mirando y escuchando, yo le pregunto, ¿cuáles son sus planes en la vida? ¿Qué estrategias está usando para conseguir cumplir esos planes? ¿Dentro de sus planes está Dios? ¿Cómo sabe usted que Dios está dirigiendo sus proyectos, sus planes, sus estrategias, su vida entera? Amigos, estas preguntas que usted y yo estamos escuchando en este momento debemos hacernos cada instante de nuestra existencia.
Son preguntas cruciales cuyas respuestas nos llevarán a la vida o a la destrucción. Lastimosamente el rey Acaz eligió hacer las cosas a su manera, dejando a un lado a Dios. Confió en el poder humano antes que el poder divino. El soborno que Acaz entregó al rey de Asiria vino con un precio muy, pero muy caro, amigos. Cuando Acaz le pidió ayuda al rey de Asiria para vencer a Siria e Israel, introdujo su petición con las palabras: soy tu siervo y tu hijo. Esta era una declaración de dependencia. Acaz se estaba poniendo bajo la protección del rey asirio como su subordinado. Estaba renunciando a la independencia de Judá y poniéndose bajo el dominio y la influencia del poder pagano asirio, que era despiadadamente cruel y del que no podría escapar fácilmente. Realmente fue una lástima lo que sucedió con el actuar de Acaz. Los eventos no necesitaban presentarse de ese modo. No era necesario que Judá perdiera su independencia, se sometiera al apoyo y la manipulación de Asiria, le rindiera homenaje y estuviera bajo su peligrosa y corrupta influencia. Dios conocía el futuro, amigos, y habría protegido a Acaz y a Judá si tan solo acaso hubiera confiado en él y hubiese ejercido el coraje que surge de la fe. Acaz tuvo una gran oportunidad de confiar en Dios y recibir su ayuda, porque antes de que Acaz pidiera ayuda a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el Señor envió a su profeta Isaías para disuadir a Acaz de cometer este grave error y le aseguró que la amenaza de Siria e Israel pronto se desvanecería de todos modos, sin la necesidad de que Asiria interviniera. El mensaje del Señor que Isaías le entregó a Acaz era claro. Él le dijo en Isaías capítulo 7, versículo 4, no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes, porque el plan para derrocar a Judá no tendrá éxito. Los enemigos de Judá, que son Asiria e Israel, terminarían como dos tizones humeantes. Luego vino el llamado de Dios a Acaz y a los miembros de su corte, incluida su familia, en el versículo 9, cuando le dijo: si ustedes no confían en mí, no sobrevivirán. Así que todo dependía de su confianza en Dios. Y la confianza en Dios, amigos, se desarrolla mediante una experiencia con Él. Quien cree en Dios obedece su palabra y descubre que Dios es fiable porque nunca falla. Mi querido amigo, ¿usted puede o quiere confiar en Dios? Para confiar en Dios, usted necesita conocerlo, porque es imposible confiar verdaderamente en alguien que uno no conoce. Entonces, usted necesita primero conocer a Dios para luego confiar en Él. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo? Siempre hemos dicho que la mejor manera de conocer a Dios es practicando los 3 hábitos espirituales de la vida cristiana. Estos 3 hábitos son: conversar con Dios todos los días de manera constante a través de la oración. Luego, escuchar la voz de Dios, escuchar sus consejos y enseñanzas todos los días a través del estudio de la Biblia. Y por último, compartir nuestra maravillosa experiencia de hablar con Dios y escuchar su voz con aquellas personas que nos rodean, comenzando con nuestros familiares y amigos. Practicando estos 3 hábitos espirituales, queridos hermanos, estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido en nuestra vida. Y así también estaremos conociendo al Dios de la Biblia de forma cercana y real. Amigos, mi consejo es que no dejemos de conocer a Dios, porque esa es la única manera de confiar en Él. Desgraciadamente,
Acaz no era esa clase de persona que separaba tiempo para conocer y confiar en Dios. Acaz estaba muy lejos del Señor y se rebeló contra él más que cualquier otro rey de Judá hasta ese momento. Acaz era un politeísta, idólatra, no un verdadero adorador del único Señor. No confiaba en él ni lo obedecía. Acaz fue el responsable de acarrear sobre su nación y sobre sí mismo la crisis de la coalición sirio-israelita. Debido a sus pecados, Dios permitió que los sirios y los israelitas derrotaran a los ejércitos de Judá en la batalla, mataran a numerosos habitantes de Judá y tomaran cautivos a muchos. Es así que el pueblo de Dios llegó a constituirse una lección objetiva que mostraba al mundo los resultados de la lealtad o deslealtad hacia Él. Hermanos, los caminos de Dios no habían cambiado. Dios quería otorgar abundantes bendiciones a su pueblo para captar la atención de los demás y atraerlos hacia Él, pero no podría hacer esto si ignoraban sus instrucciones. Acaz no merecía más que la muerte por su idolatría, por asesinar a sus propios hijos y por la alta traición contra el Rey Divino, que como resultado causó la muerte de miles de sus soldados en batalla. Pero después de que Dios redujera las opciones de Acaz mediante la derrota y lo llevara a un punto crítico de crisis en el que se enfrentó a la muerte cara a cara, el Señor, bueno y misericordioso, le planteó a este miserable y desdichado infiel un asombroso ofrecimiento para ayudarlo a creer que seguramente se cumpliría lo que Isaías había dicho sobre el final de la amenaza sirio-israelita. Dios le dijo al rey Acaz a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 11 lo siguiente: Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Amigos, la actitud misericordiosa de Dios hacia este rebelde rey realmente es impresionante. Dios haría cualquier cosa que Acaz le pidiera solo para demostrar que él tenía la capacidad de hacerlo. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría tener esa oportunidad, no cree? Pero hermanos, yo pregunto, ¿acaso no lo tenemos? Claro que sí. Piense un momento en lo siguiente. Cada día que nos despertamos y vemos la luz de un nuevo amanecer, estamos recibiendo una nueva oportunidad para hacer bien las cosas, para conocer y confiar en Dios, para hacer su buena voluntad, una nueva oportunidad para evitarnos muchos problemas y tristezas. Dios nos da no solo una, sino muchas oportunidades cada instante de nuestra existencia para conocerlo, amarlo y confiar en Él. La pregunta es, ¿estamos aprovechando estas maravillosas oportunidades? ¿Lo estamos haciendo? Queridos hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Solo nos toca decidir disfrutar de esa bondad, de esa misericordia, de ese amor que nos brinda cada día. No lo desaprovechemos haciendo cosas que no debemos hacer. Estemos atentos a su voz y sigamos sus consejos para que nos vaya bien en la vida. Sorprendentemente, Acaz rechazó el ofrecimiento de Dios. Ni siquiera estaba dispuesto a darle al Señor la oportunidad de persuadirlo al brindarle una vía de escape, porque estaba atrincherado en la incredulidad y el estilo de vida que llevaba. Por lo tanto, no quería cambiar. Y no quería cambiar porque la fe en Dios implicaría reconocer el señorío divino sobre Acaz y la responsabilidad del rey ante él, algo que el monarca no estaba dispuesto a aceptar. Acaz quería tener las riendas, el control de su vida y su accionar sin importar las consecuencias.
Dios ya le había mostrado las terribles consecuencias de su vida separada de Dios al reducir el reino del que estaba a cargo. Lamentablemente, al rechazar esta oportunidad de fe, Acaz había rechazado al Señor como su Dios. El Señor era el Dios de Isaías, pero no el de Acaz ni de su familia. Hermanos, escuche bien. Es verdad que Dios es bueno y misericordioso. De eso no deberíamos tener dudas. Sin embargo, nunca deberíamos olvidar que agotar la paciencia de Dios es peligroso. Cuando Dios está, metafóricamente hablando, cuando Dios está cansado de hacer llamados que solo son rechazados, llega un momento en el que ya no hay nada más que hacer para ayudar. A Dios solo le queda dejar que los que lo rechazaron sufran las consecuencias de su rebeldía. Amigos, no permitamos que nos suceda lo mismo. Si usted está escuchando la voz de Dios llamándolo para hacer su voluntad y seguir sus consejos, hágalo pronto. No deje pasar más tiempo. No se rebele contra la palabra de Dios, porque puede ser fatal. Aprenda las buenas. No espere que le pasen desgracias en la vida por sus malas decisiones para recién escuchar la voz de Dios. Dios desea que a usted le vaya bien en la vida en todo sentido, pero debe recordar que sin Él nada podrá hacer. Con Él está la victoria, con Él está la prosperidad. Así que cada vez que usted aprenda verdades que están aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, siga esas verdades, viva de acuerdo a ellas. No importa si su entorno haga lo contrario. No importa si su familia le diga que usted está loco por decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Le digo esto porque de seguro que habrá personas que le harán la vida imposible porque usted decidió obedecer a Dios. Sí. Conozco personas que decidieron seguir a Jesús y hacer su voluntad, que sufren burlas, persecución, agresiones físicas y psicológicas, rechazo, abandono y otras cosas feas más de parte de sus familiares y amigos. Pero usted no tenga miedo, no sea cobarde, porque hay alguien más poderoso que todas esas personas malas juntas que están a su lado. Mi querido amigo, Dios está a su lado. Dios el Todopoderoso es quien lo defenderá y no permitirá que le hagan daño. Se pueden burlar de usted, pero su fidelidad y confianza en el Señor dará un mensaje poderoso que nada ni nadie podrá borrar. Así que decida confiar en Dios. Pase lo que pase. Por la desconfianza en Dios y su rebeldía hacia Él, era de esperar que Isaías le diera a Acaz un veredicto divino de desastre inminente e ineludible. Y esto es lo que hizo. Pero la sentencia iba acompañada de un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Acaz había rechazado una señal, pero el Señor le daría de todos modos otra. Le daría otra. Leamos, por favor, Isaías. Isaías capítulo 7, versículos 14 al 17. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Amigos, la señal de Emmanuel enfatiza dos aspectos. En primer lugar, su nombre Emmanuel significa Dios está con nosotros.
Ya sea que a Acaz le gustara o no, el Señor todavía estaba con su pueblo y dirigía su destino. Y esa es una maravilla, hermanos. A un creyente en Dios, esta señal de su presencia continua le brindaría consuelo y esperanza. El segundo aspecto que enfatiza la señal de Emanuel es que el desarrollo del niño ofrecía un marco de tiempo dentro del cual ocurrirían los acontecimientos clave. El versículo nos da a entender que el niño comería leche agria y cuajada y miel, o cuajada y miel, debido a la falta de cultivos de granos, frutas y verduras como consecuencia de la devastación de la tierra. La Biblia no identifica a este Emanuel ni a su madre, a quien se menciona en Isaías capítulo 7, versículo 14. Simplemente menciona a una mujer joven o una niña en edad de casarse. Entonces tal vez esta jovencita estaba a punto de casarse y quedar embarazada cuando Isaías habló con Acaz. Otra posibilidad es que esta mujer era una joven recién casada. Si es así, la madre de Emanuel ya pudo haber estado embarazada en ese entonces. En cualquier caso, amigos, como el hijo de Isaías, Sear Jasub, el niño Emanuel era una señal profética para Acaz. Lo que sí sabemos con seguridad es que siglos más adelante, este nombre, Emanuel, sería usado para la persona de Jesús, el Salvador del mundo. Ahora, es sorprendente saber, amigos, que a pesar de haber recibido de parte de Dios otra oportunidad a través de una señal, Acaz una vez más se negó a permanecer en la palabra de Dios. En cambio, confió en sí mismo y perdió su libertad al elegir un amo cruel que era el rey de Asiria. Definitivamente Acaz era un rebelde. Entonces Dios no tiene otra alternativa que darle la sentencia y la profecía que se cumpliría en definitiva por su incredulidad. Vamos a leer una vez más Isaías. Permítame aquí leer Isaías, capítulo 14, versículo 17. Dice, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde Efraín, desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Amigos, esta profecía de Isaías fue dada alrededor del año 734 a.C. En respuesta al soborno de Acaz, el rey de Asiria, llamado Tiglat-Pileser III, hizo lo que probablemente habría hecho de todos modos. Aplastó a la coalición del norte, conquistó las regiones de Galilea y Transjordania del reino norteño de Israel, deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. Todo esto alrededor de un año, del 734 al 733 a.C. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, no el profeta, sino el rey de Israel, el reino del norte, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó tributos. Por lo tanto, para el año 732 a.C., aproximadamente 2 años después de la predicción de Isaías, Siria e Israel habían sido derrotados de manera concluyente y todo había terminado para los dos reyes que habían amenazado a Acaz, tal como lo había anunciado de antemano Dios a Acaz a través del profeta Isaías, y él no creyó. La profecía así se había cumplido. Poco después de que Salmanasar V reemplazara a Tiglat-Pileser III en el año 727 a.C., el rey Oseas de Israel cometió suicidio político al rebelarse contra Siria. Los asirios tomaron la ciudad capital de Samaria en el año 722 a.C. y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad. Así que tristemente, por no hacer caso a la voz profética de Dios y sus consejos sabios, en un lapso de 65 años,
Israel dejó de ser pueblo. Dios había predicho lo que sucedería a los enemigos de Judá, pero su explicación a Acaz fue que esto sucedería de todos modos, sin necesidad de depender de Asiria. Pero Acaz no hizo caso, y de todas maneras pidió ayuda a Siria, que al final terminaría sometiendo a Judá. Mañana continuaremos hablando un poco más sobre el cumplimiento de esta triste profecía y sus consecuencias previstas. Pero, amigos, no podemos dejar de sacar lecciones para nuestra vida de lo que hoy hemos hablado. ¿Y saben qué? Es triste decir que estas lecciones necesitamos aprenderlos, pero no necesitamos aprenderlo con dolor. Es triste decir que hay personas que aprenden estas lecciones que vamos a ver aquí recién con dolor, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos aprender estas lecciones con mucho cariño, con mucho amor y, y a las buenas. ¿Y qué lecciones nos dan el estudio de hoy? En primer lugar, que vale la pena escuchar a Dios. Vale la pena escuchar a Dios. ¿Y por qué vale la pena escuchar a Dios? Porque Él conoce todo desde el principio, amigos. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea lo mejor para nosotros, por eso necesitamos escuchar a Dios. La segunda lección que necesitamos aprender es que Dios cumple su palabra. Lo que Él promete o anuncia, sea bueno o malo, Él lo cumple. Eso es lo que aprendimos hoy. Estamos aprendiendo y aprenderemos durante toda esta semana. Dios cumple su palabra, amigos. Confiemos en Él. Si Él te promete algo, ten por seguro que así será. Así será. Por eso, amigos, cuando Dios nos ofrece dos caminos, vayamos por el camino de la vida. No cojamos el camino de la muerte. Sí, Dios nos pone delante de nosotros dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero Él nos aconseja, vayan por el camino de la vida. Tomen el camino de la vida, de las bendiciones, porque ellas darán plenitud a su vida. Y si Él lo dice, amigos, así será, porque Él cumple su palabra. En tercer lugar, la tercera lección que debemos aprender es que jamás debemos confiar en el poder humano. Amigos, el poder humano es limitado. El ser humano sin Dios es nada, por eso no confiemos en los seres humanos. Confiemos en Dios. Acaz no aprendió esta lección, pero nosotros sí podemos aprenderla. Dejemos de confiar en los seres humanos. Ya leímos el texto de Jeremías 17:5 que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. No le trae nada de bueno. Y en cuarto lugar, la cuarta lección que debemos aprender, el estudio de hoy y aprenderemos durante esta semana es que Dios es el Dios de las oportunidades. Qué maravilla, ¿no? Saber que Dios es el Dios de las oportunidades. Amigos, Dios siempre está dispuesto a darnos una oportunidad más si es que la deseamos. Si es que la deseamos. Dios es el Dios de las oportunidades. Queridos hermanos, estas son 4 lecciones que podemos sacar del estudio de la semana pasada y de hoy. Y de seguro que serán lecciones que nos van a acompañar durante el estudio de este trimestre. Vale la pena escuchar a Dios. Dios cumple su palabra. Jamás debemos confiar en el poder humano y que Dios es el Dios de las oportunidades. Mis queridos amigos, tratemos de hacer bien las cosas. Por eso yo decía al inicio del estudio de hoy, lo que está escrito aquí fue escrito para aprendizaje de nosotros.
para lección de nosotros, para no volver a cometer los mismos errores que en el pasado se cometió. Hagamos todo lo posible para ser fieles y obedientes al Señor. No vale la pena desconfiar de Dios, desobedecer su palabra. No vale la pena. No hay nada mejor que ir por donde Dios nos dice que vayamos. ¿Por qué? Porque Él conoce, hermanos, desde el principio el futuro. Él conoce nuestra vida. Conoce desde el inicio, aún antes que nazcamos, y Él sabe el trazo de nuestra vida. Por eso, 100% vale confiar en Dios. Hagamos caso, aunque no nos guste su palabra a veces, aunque no esté en compatibilidad con nuestros pensamientos, lo mejor es estar al lado de Dios y confiar en Él. ¿Está bien? Yo quiero orar por usted. Yo no sé si usted tal vez esté pasando momentos críticos en su vida por no haber hecho caso a Dios. Tal vez estoy hablando a alguien que se unió con una persona en matrimonio, en convivencia, una persona que no temía a Dios, no amaba a Dios. Usted era cristiano, usted conocía la palabra de Dios antes de unirse a esa persona. Usted sabía que no era correcto hacerlo, pero de todas maneras se dejó llevar por las apariencias, se dejó llevar por sus impulsos, por sus gustos, más que por el razonamiento divino, el consejo divino. Y entonces ahora está sufriendo las consecuencias. Tiene a un esposo o a una esposa tal vez, o a un conviviente, una conviviente que le hace la vida imposible, le hace sufrir mucho. Y es por eso, amigos, es porque tal vez no quiso escuchar la voz de Dios de antemano. Sin embargo, Dios le da una nueva oportunidad. Si usted está vivo, es porque tiene una nueva oportunidad. Y le dice: hijo, yo voy a ayudarte a sobrellevar esta situación. Yo voy a hacer el milagro. Y te doy una señal. La señal es que todavía estás con vida. La señal es que estás escuchando mi voz en este momento. Yo te voy a ayudar. Qué lindo, ¿no? Tal vez estoy hablando aquí a un joven que decidió ir por caminos malos del alcoholismo, de las drogas. Sabía que las drogas le iban a hacer una persona viciosa, el alcohol de igual manera. Pero a pesar de eso, fue por ese camino y ahora no puede salir, no sabe cómo salir. Está metido allí en el vicio de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad. Pero Dios te da una oportunidad más. Si estás vivo es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. Y eso es lindo, eso es maravilloso, porque en Dios todos los vicios se rompen. En Dios todas las cadenas del pecado se rompen. Para Dios no hay nada imposible, amigo. Querido joven, no hay nada imposible. Si tú quieres salir del vicio del alcohol, de las drogas, de la promiscuidad, de la sexualidad, el Señor te puede sacar, si tú lo deseas. Solo tienes que ponerte en las manos de Él y Él hará posible lo imposible. Hará posible. Tal vez estoy hablando aquí a una persona que está metida en las deudas. Hasta la coronilla está con deudas. No sabe qué hacer. Sabía que no debía sacar el préstamo. Sabía que no debía gastar el dinero como lo gastó. Porque la Biblia le enseñaba de que debemos ser mayordomos fieles, administrar correctamente el dinero. Pero no hizo caso y empezó a gastar el dinero, comprando cosas aquí, comprando cosas allá, invirtiendo en negocios que no eran los correctos, y de pronto se endeudó. Sacó préstamo del banco. No era aconsejable hacerlo tampoco,
pero lo hizo para cubrir otra deuda y así sucesivamente se iba hundiendo y hundiendo en más deudas. Tal vez usted es su caso. Las consecuencias ahora usted lo está pagando. No hay tranquilidad, no hay paz, hay estrés constante, no puede dormir. Trabaja y trabaja, pero ve que su deuda no es cubierta. Yo quiero decirle que a usted también Dios le está dando una nueva oportunidad. Le está dando una nueva oportunidad para salir de esa situación. Y usted solamente tiene que confiar en Él. ¿Cómo puede salir de esa situación? Simplemente poniéndose en los caminos del Señor. Simplemente sometiéndose a Él para que Él ordene sus finanzas. ¿Sí? Y empiece de lo mínimo, amigo. De lo mínimo, empiece a cuidar su dinero. Lo mínimo, haga un presupuesto. No gaste el dinero por así. Comience a hacer bien las cosas y Dios va a empezar a hacer el milagro en su vida. Sí, tal vez vaya a tardar años. Años, sí, lastimosamente es así. Pero usted va a salir de eso. Va a salir. Usted va a tener que sacrificar tal vez diversiones, ropa y tal vez gustitos por allí, pero va a tener que salir de allí. Dios quiere sacarlo. Amigos queridos, de esa manera práctica podemos aplicar la lección de hoy. Y vamos a aplicarlo durante la semana. Amigos, cuando Dios anuncia algo, lo cumple. Sí, lo cumple. No confíe en el poder humano. No confíe en la sabiduría humana. No lo haga, porque es peligroso. Es peligroso, estamos viendo esto. No confíe ni en usted mismo. Ni en usted mismo. No confíe en su experiencia, no confíe en los títulos que tenga, no confíe en su dinero, en sus posesiones, no confíe en lo humano, que es terrible. Confíe en Dios. Y si falló, el Señor le da una nueva oportunidad. Son las lecciones que aprendimos hoy. Vamos a orar. Querido Señor, gracias, porque tú nos enseñas cada día, cada momento. Tú nos enseñas, tú nos amas. Qué lindo, Señor. Qué maravilloso. Te pido, Señor, que tú sigas enseñándonos y sigue llamándonos y haz que nuestra mente sea aguda para poder entender y escuchar tu voz. Queremos hacer eso, no queremos caer en el mismo error que Acaz cayó, Señor. Que a pesar de muchas advertencias, muchos mensajes, muchas señales que le diste, no hizo caso y tuvo que aprender a las malas. Y lastimosamente este rey, Señor, se perdió. No queremos ir por ese camino. Queremos aprender a las buenas. Queremos aprender por las buenas, no por las malas, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, escuchando tu voz durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amigos, qué bueno fue una vez más estar con usted aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Yo quiero pedirle un favor. Yo quiero pedirle que usted pueda compartir este estudio con sus amigos y familiares. Envíe a todos los WhatsApp que usted pertenece. Envíe para que puedan otros también escuchar la voz del Señor. ¿Está bien? ¿Podemos quedar en eso? Envíe el mensaje del Señor. Si usted ingresó recién, al final del estudio, yo le recomiendo volver a escucharlo. Escúchelo. Tómese un tiempo para escuchar. Va a valer la pena escuchar el estudio de hoy. ¿Sí? Mañana, una vez más, estaremos juntos, amigos. Que la bendición del Señor esté con usted. Que le acompañe siempre y que le dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Muchas gracias a todos los que estaban aquí conmigo, a todos los que dejaron su comentario. Muchas gracias por participar aquí en el programa con sus comentarios. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún testimonio, cuéntanos, déjanos aquí, descríbelo. Cuéntanos y será de mucho beneficio para todos los que lo leen.
Un fuerte abrazo donde tú estés. Mañana nos vemos, si Dios lo permite, una vez más, temprano, minutos antes de las 5 de la mañana, horario peruano, para seguir estudiando la Biblia. Nos vemos. Te dejo con esta música que tú ya la conoces, que lleva por título Bendición. Hasta luego. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz. Pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará sanidad. Él es mi porción. Su bendición, valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre esté